Pues muchísimas gracias a todos los organizadores, todos los compañeros que se han pegado el curro y el trabajo de organizar el Foro Mundial Antinuclear, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, gracias a vosotros y a vosotras, a ustedes, por venir. Yo siempre comienzo diciendo que la pobreza y la pobreza energética es una forma de violencia extrema y que los derechos fundamentales no solamente se conculcan mediante actos de terrorismo, arrestos o asesinatos, sino también cuando se mantienen estructuras económicas que generan grandes desigualdades. ¿De acuerdo? Por tanto, necesitamos un sistema jurídico fuerte que reconduzca y que dibuje un sistema económico donde, apoyándose en el derecho a la energía, digamos, se juega a favor de la población y se apoye a la ciudadanía en la obtención de un derecho fundamental a la energía. Sin embargo, bueno, podemos decir que según Naciones Unidas, según la Agencia Internacional de la Energía, en el año 2015 había más de 1.100 personas que no tenían acceso a la electricidad. En 2015 también casi 3 millones de personas, 3.000 millones de personas, que todos son 1.100 y 2.800, no tenían acceso a una cocina moderna, simplemente utilizaban estufa o hacían fuego en espacios mal ventilados. Es decir, ese era su derecho de acceso a la energía, con lo cual se ve una gran pobreza a nivel mundial todavía en este sector. Sin embargo, hasta 2016 Naciones Unidas no habla en su objetivo de desarrollo sostenible, que están aquí en el objetivo 7 concretamente, de un derecho de acceso a la energía limpia, asequible y sostenible. No fue hasta 2016, ¿de acuerdo? Por tanto, urge ante esta situación, y eso que no ha hablado de las cifras. Por ejemplo, en Europa se estima que entre 50 y 125 millones de europeos y europeas están en pobreza energética. En España es muy importante el trabajo que hizo ACA en 2018 y habla de casi 7 millones de personas con dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada o para pagar la factura, tenían retraso. Un 2% de la población, en torno a 900.000 personas, se desconectaron de determinados servicios energéticos porque no tenían con qué pagar, y otras muchas tenían unas facturas muy bajas, en torno a 5,5 millones de personas. Eso significa, eso es lo que se llama pobreza energética escondida, es decir, no puedo pagar todo mi recibo, me quito de alguno, por ejemplo, del gas, de la electricidad, en determinadas circunstancias. Esto ha hecho que haya a nivel internacional ciertas iniciativas para implementar el derecho a la energía como un derecho humano y fundamental. Una vez que se recoge un derecho humano, ya se habla de derecho fundamental. El derecho humano es aquel que no otorgamos, y eso evoluciona a lo largo de la historia, porque consideramos que tenemos derechos como simplemente por dignidad, ¿vale? Y por eso en cada época de la historia varían, van cambiando o agregándose nuevos derechos. Ahora se habla de los derechos de los animales, lo consideramos también seres sintientes, por ejemplo, ¿no? Pues bien, en México en 2016 hubo ya una iniciativa muy interesante por el sindicato de electricistas para establecer la electricidad como derecho fundamental. Y pasaron esa iniciativa a la Cámara de Diputados, pero no llegó, hubo mucho revuelo, hubo un debate social muy importante, pero bueno, no se llegó a recoger. No obstante, dio sus frutos en cuanto a que ese tema fue debatido, ¿no? Para hablar de derechos humanos, de derechos fundamentales, tenemos que hablar, casi siempre se clasifican por generaciones. Algunos autores y autoras hablan de 3 generaciones, 4 o 5, dependiendo. Pero haciéndolo sencillo, vamos a hablar de 3 generaciones de derechos humanos. La primera son los derechos políticos y civiles, las que primero surgieron allá sobre todo en el siglo XIX. Son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al sufragio. Son los derechos más básicos, ¿no? El derecho a no recibir tratos degradantes, etc. Y son estos derechos fundamentales giran en torno al principio de la libertad. Ahí los poderes públicos, cuando hablamos de, bueno, casi todos los textos constitucionales recogen este tipo de derechos. Derechos civiles y políticos, en eso estamos de acuerdo todos. Y
y todas. Pues bien, giran en torno a la libertad. Lo bueno que tiene, y por eso lo recogen los textos tradicionales o constitucionales de casi todos los países democráticos, o todos, es que del Estado, de los poderes públicos, se exige una mínima intervención. Por ejemplo, para la seguridad y el derecho a la vida. No es que no existan, se habla del Estado mismo, por ejemplo, que tenemos que tener una policía, tenemos que tener unos servicios judiciales, etcétera, cárceles, por ejemplo, en el peor de los casos. ¿Hay una intervención? Sí, de acuerdo, pero mínima. En principio, en el siglo XIX, era mucho, digamos, esos temas eran más, eran de menor importancia, de menor envergadura. Posteriormente aparecieron los derechos económicos, sociales y culturales. Otra fase de los derechos son aquellos derechos como el derecho a la educación, el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a la seguridad social, etc. Son derechos que aparecen de nuevo cuño y que tienen como característica el que giran en torno a la igualdad. Es decir, los seres humanos nos consideramos iguales, consideramos que todos tenemos derecho a una educación, a una sanidad, a una vivienda. Y aquí el problema de estos derechos es que sí se exige se exige un mayor intervencionismo de los poderes públicos y del Estado, en forma de prestaciones, en forma de servicios públicos. Es decir, hay que aportar dinero, servicios, infraestructura. Y luego, últimamente, a partir de los años 60 y 70, aparece una nueva generación de derechos, unos derechos muy heterogéneos que tienen como el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, el derecho a la libertad informática, el derecho a la dignidad de las mujeres, que comienza con los movimientos feministas también. Es un cajón desastre donde se encuentran gran cantidad de derechos fundamentales de nuevo cuño y que tienen como característica el que se necesita la cooperación y la solidaridad y además de escala internacional para que se respete. Es decir, si yo quiero un derecho al medio ambiente limpio y sin embargo me encuentro en Portugal y me están contaminando el Tajo, por ejemplo, evidentemente se exige una colaboración a nivel internacional. Si me ponen una fábrica papelera cerca de la frontera, a mí me va a afectar, aunque ese país no tenga el derecho al medio ambiente como derecho fundamental. Pues bien, tradicionalmente se ha visto, o casi todos, como ya he dicho, casi todos los textos constitucionales se recogían los de primera generación y el resto pues prácticamente no se recogen o se recogen puntualmente, depende de las constituciones. Y siempre, casi siempre los autores decían que no, que los derechos civiles y políticos iban por un lado y los derechos económicos y sociales iban por otro, estaban separados, nada tenía que ver los unos con los otros. Sin embargo, muchos autores han dicho que no, que la realización de los derechos de primera generación, por ejemplo, el derecho a una vida digna y sin maltrato, no se puede concebir sin el desarrollo de los derechos económicos y sociales. Por ejemplo, yo no puedo tener el derecho a mi intimidad y el derecho a la vida familiar, que es un derecho fundamental de primera generación, si yo no tengo un derecho a la vivienda. ¿Dónde puedo tener esa intimidad si no en mi propia vivienda, en mi propio habitáculo, ¿no? Precisamente la Convención Europea de Derechos Humanos, un convenio que llevó a muchísimos países europeos a firmar en los años 50 y cuyo tribunal se llama, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha sentado este tribunal y esta convención, que tiene su carta de derechos fundamentales, que son curiosamente derechos fundamentales de los de primera generación, en su jurisprudencia más reciente lo que ha hecho es decir, bueno señores, nosotros nos constituimos para defender los derechos fundamentales de primera generación, pero si se vulneran los derechos de segunda generación, aunque no estén recogidos en las constituciones y en nuestra carta, se violan los de la primera generación. Un ejemplo, en 2009, Mackan, un ciudadano del Reino Unido, denunció al Reino Unido porque lo habían desahuciado. Y en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que el desahucio es una de las formas más violentas ejercidas contra una persona y que por tanto eso vulnera en determinadas condiciones, vulnera el derecho a no tener un trato degradante o inhumano y sobre todo el derecho que se recoge en el artículo 8 de la Carta, el derecho a tener una vida familiar. Y
derecho a la intimidad, por ejemplo. La República Checa también tuvo una sentencia muy sonada en el año 2007. Una familia a la que le quitan los niños porque no tienen una vivienda. Los padres se esfuerzan, son buenos padres y así lo reconocen en la sentencia. Pero no tienen dinero ni para una vivienda y apenas trabajan. Pero no porque no se hayan esforzado y han seguido las pautas de los servicios sociales. Durante 5 años le retiran a los niños, si mal no recuerdo. ¿Y qué es lo que ocurrió? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que, puesto que no se ponía en duda la capacidad de los padres de ser padres, sino que era un problema puramente de tipo económico, como aquí también ha habido mucho con las crisis, tenían que le recogieran a su hijo, porque el banco le había quitado la casa. Dijeron que eso no podía ser, que condenó a la República Checa y dijo que se debería haber solucionado simplemente con ayuda y prestaciones de tipo económico, porque era digamos, una conculcación a su derecho a la vida familiar. Y por tanto conculcaba el artículo 8 del convenio que establecía ese derecho a tener una vida familiar y una intimidad. Pues bien, ya vemos cómo todos los derechos están muy relacionados. En esta pequeña disertación, en esta pequeña charlita, yo lo que voy a tratar sobre todo con esta pequeña introducción es de diseñar en primer lugar cómo sería el derecho a la energía, un derecho fundamental a la energía y si cabe un derecho fundamental a la energía en un modelo con una transición energética apoyada también con la energía nuclear. Pues empezamos por las características del derecho a la energía. En primer lugar, si partimos del derecho a la energía, o yo parto al menos, y partimos Ecologistas en Acción y otras muchas organizaciones, como un derecho a un bien, o partimos de la energía común, desde un concepto como bien común. Por tanto, si es un bien común, escaso pero común, ha de ser asequible a toda la población. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tenemos. ¿Por qué? Por razones de justicia social. Por tanto, el derecho fundamental a la energía ha de ser un derecho fundamental asequible. En segundo lugar, ha de ser un derecho fundamental sostenible, renovable. ¿Por qué? Porque ha de respetar otros derechos de tercera generación, como el derecho al medio ambiente. Estamos además en un momento de inflexión de cambio climático. Y también porque hay un derecho al desarrollo sostenible de los pueblos. Especialmente importante en este aspecto sería hablar de autoconsumo renovable, sostenible, bien con placas fotovoltaicas, bien con pequeños aerogeneradores domésticos, etc. Luego también decimos que ha de ser un derecho que el derecho fundamental a la energía ha de ser seguro. Y seguro no en cuanto al abastecimiento, que tengamos combustible o recursos suficientes, sino seguro en cuanto a que no ponga en peligro la paz ni el derecho al medio ambiente. La energía nuclear sí pone en peligro este concepto, ¿no? de este derecho de tercera generación, que es el derecho a la paz. Y también hay que decir que el derecho a la energía tiene que ser un derecho que respete el derecho a la libertad informática. ¿Qué significa esto de la libertad informática? Sabemos que a nivel tecnológico cualquier aparato está generando big data, datos continuamente, que nos pueden controlar a través de... Entonces las tecnologías no son neutras. Ahora tenemos los medidores, los nuevos contadores digitales que están dando excesiva información sobre nosotros y puede limitar puede conculcar la intimidad a la que tenemos. Por tanto, se ha de controlar también este tipo de tecnologías. ¿Me explico? Si algo no entienden, si tienen preguntas al final, si algo no entienden, me lo dicen. Pues bien, esta sería la configuración, las características de un derecho a la energía bien diseñado, tal y como nosotros lo entendemos. ¿Es posible un derecho fundamental a la energía en nuestro marco jurídico, en nuestra Constitución? Sí es posible. ¿Por qué? Porque tenemos dos artículos que lo permiten. En primer lugar, el artículo 9.2 dice que todas las normas sobre derechos y libertades fundamentales se van a interpretar de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos y de acuerdo con todos aquellos tratados que hayan sido ratificados por España. Y España había ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuya sentencia y cuyo tribunal ya hemos visto, ¿no? en la exposición. Por tanto, sí es posible. Y es más, contamos con otro artículo, el 9.2, que nos dice que además los poderes públicos, este artículo no es muy frecuente en otras tradiciones constitucionales, en otras constituciones, dice que están obligados a promover todas las condiciones para que el individuo y los grupos
participen en la vida pública y además de remover todos los obstáculos para que participen en la vida económica, social y cultural. Es decir, los poderes públicos tienen que tener un papel activo en todo lo que les suceda a los grupos y a los individuos. Pero ¿qué pasa en el ámbito europeo? Si no lo saben, yo se lo digo, habrá personas que lo sepan. Tenemos nuestro marco jurídico nacional, pero desde que entramos a la Unión Europea, de ahí el Brexit, ya no somos totalmente, digamos, independientes, autónomos en nuestra normativa. Hay un principio de supremacía en caso de conflicto entre el derecho europeo y el derecho nacional. Es decir, si hay dos normas, prima siempre la norma europea. ¿Y qué pasa en los tratados constitutivos? Pues que sencillamente no se trata el problema de los tratados constitutivos, de toda la normativa, es que sí, hay una Carta de 2009 de derechos fundamentales de primera generación casi todos, derechos civiles y políticos. Y además en esa carta se hace referencia al tribunal de que se interpretará de acuerdo con la interpretación de ese tribunal que hemos visto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero el problema es que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 14, no concibe la energía como un bien común, sino como una mercancía. ¿Por qué? Porque habla de que considera la energía como un servicio de interés económico general, con lo que las empresas siempre van a tener que guiarse por principios, por fundamentos económicos y fiscales, mucho más que por criterios pues, de vulnerabilidad, derechos de otro tipo más sociales. ¿Me explico? De hecho, la Unión Europea en sus orígenes se constituye porque se quiere poner en común la producción de carbón y de acero para evitar confrontaciones entre Alemania y Francia de nuevo, que eso es lo que había provocado las anteriores guerras. Evidentemente, eso ya choca mucho con el momento de crisis medioambiental, de emergencia climática en el que vivimos, en el que está fundamental tener un derecho a la energía. Por tanto, debería de haber o bien una reforma de los tratados fundamentales o bien una interpretación muy novedosa de esos tratados y de esa carta por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero el caso es que eso tendría que cambiar si queremos a nivel europeo, no es nada imposible en esta vida, pero es bastante complicado, un derecho fundamental a la energía. Bueno, estamos en el Foro Mundial Antinuclear y como ya había dicho, ¿se puede encajar la energía nuclear con un derecho fundamental a la energía? Hemos dicho que una de las características del derecho fundamental a la energía era una energía segura y la energía nuclear es insegura por definición, por lo menos desde mi punto de vista y el punto de vista de muchísimas más personas. Aquí tenemos el ejemplo de Chernobyl en el 86, de Fukushima en el 2011, o Three Mile Island en Estados Unidos, en Pensilvania, en el 79, donde también hubo un accidente tremendo. La energía nuclear mata y enferma, y eso no lo podemos escapar, no lo podemos obviar, por tanto, no cuadra muy bien y la primera nota no la cumple. En segundo lugar, tiene que ser una energía, un derecho fundamental a la energía asequible, equitativa, donde todos podamos acceder, pero vemos que es una energía que exige una gran cantidad de inversiones, cara, excesivamente subvencionada. Además, en el mercado mayorista provoca una energía muy inflexible, porque si no lo saben, se lo comento, yo creo que aquí todo el mundo sabe más o menos, la energía nuclear, las nucleares no pueden parar alegremente, paran en contadas ocasiones a lo largo del año y son 24 horas lo que tienen que esperar para que pare, con lo cual siempre tienen que estar vertiendo a la red. Es incompatible con un sistema de transición energética de energías renovables que tienen que verter a la red electricidad cuando se genera. Ellas deberían parar y no se paran, con lo cual también hay un desfase. Es incompatible un mercado o un sistema, un centro de producción o un mix de producción donde la energía nuclear sea importante, tenga muchísimo peso, porque desplaza de alguna manera a la energía renovable. Luego también se habla de los beneficios caídos del cielo de las nucleares en España. ¿Eso qué significa? Pues significa que se le está distribuyendo muy por encima de su coste, porque son centrales antiguas que ya están más que amortizadas,
muy por encima del precio del coste de generación, porque si no lo saben se lo digo yo, todas las tecnologías reciben el precio de la última casación. La última casación suele ser la más alta. Producir electricidad es muy barato porque está muy subvencionada. Prácticamente los costes iniciales, que sí fueron muy importantes, ya están amortizados y el resto está en lo que es la gestión de los residuos, etcétera, están ya subvencionados, con lo cual estamos teniendo unas ganancias tremendas, y eso evidentemente no ayuda a tener un precio de la electricidad barato, porque no están abaratando la energía eléctrica. Luego está el problema de los residuos radiactivos. Por poner un ejemplo, hay en Francia hay residuos radiactivos de nuestra central española, que no tenemos espacio para gestionarlo. ¿Saben cuánto dinero nos está costando anualmente al Estado español, a todos los españoles? Más de 27 millones de euros. El que no lo gestiona una empresa está en Normandía, una empresa, en este caso francesa, podría ser en otro sitio. Es carísimo la gestión de los residuos radiactivos. Por otro lado, tenemos un calendario de cierre de las nucleares. Para entre 2025 y 2035 se han de cerrar las 7 centrales nucleares. Alargarlas, como quiere la oposición y como quieren muchos partidos políticos y como han pretendido, en lugar de cerrar en el 2025, se ha alargado hasta 2035, por las empresas que tienen intereses en las centrales nucleares. ¿Qué va a significar? Pues va a significar que se tenga que invertir muchísimos millones de euros en temas de seguridad y que eso repercuta en el precio de la electricidad, que aumentará. Luego, por otro lado, en los últimos años estamos asistiendo también al aumento del precio, sí, vale, ya al aumento del precio del uranio. El uranio ha subido en los últimos años. Las gestoras internacionales están recomendando que se invierta en uranio, y esto significa una especulación y un mayor incremento de la producción, evidentemente. Por tanto, tampoco cumple el requisito de ser una energía asequible, todo lo contrario. Por otro lado, decimos, bueno, mucha gente piensa, ahora una compañera, Marisa Castro, decía que las nucleares, y ya con estas dos notas voy acabando, que las nucleares son la salvación de esta transición energética porque no emiten CO2 a la atmósfera. Eso no es cierto. Si hacemos un estudio de toda la huella de carbón, desde la cuna hasta la tumba, que se suele decir, desde que se extrae el uranio o los materiales radiactivos, la construcción de las centrales y el desmantelamiento y la gestión de esos residuos que están por cientos de años, hay una huella de carbono importantísima. Hay un estudio concretamente de 2005 del Partido de los Verdes del Parlamento Europeo que dice que se considera que teniendo todo ese íter, todo ese camino en cuenta, hay una huella de carbón de 117 gramos de CO2 por kilovatio hora producido, a diferencia de los 20 de la eólica o de los 66 de la fotovoltaica. ¿De acuerdo? Con lo cual es una huella muy importante. Por otro lado, la misma estructura, la misma forma de ser de la energía nuclear, que exige una fuerte inversión inicial, hace prácticamente inviable, aparte de las consecuencias que eso también genera el rechazo de la población, que sea una energía democrática. La gente no participa. Yo no he visto todavía, como en el tema de la comercialización de electricidad verde, etcétera, o de también la remunicipalización o nacionalización de la red de distribución. No he visto todavía cooperativas o grupos de personas, de ciudadanos que quieran invertir en las nucleares. Por tanto, se aleja mucho de aquellas otras tecnologías, de aquellas otras fuentes de generación de energía que son mucho más modulares, más pequeñas, más limpias y más sostenibles, y que, digamos, empatizan más con la población en general. Por tanto, el derecho fundamental a la energía es incompatible, incluso en esta situación de emergencia climática, con la energía nuclear. Me preguntarán, por si quieren pregúntenme, me preguntarán que, bueno, que cómo lo hacemos. Sí. Después, si no quieres acabar de intervenir, esto sí que quiero preguntar.
Sí, podemos decir que nuestro sistema actualmente está sobredimensionado. Tenemos unos 98.000 gigavatios de potencia instalada y hay muchas inutilizadas. Por ejemplo, los ciclos combinados. Los ciclos combinados, que es verdad que van a carbón y a gas, pero están al 11% de su capacidad. Y quitando los 7.000 megavatios, 7.000 y algo de megavatios de potencia instalada que tienen las nucleares, ¿vale? Incluso el carbón, que son unos 10.000, con los 26.000 megavatios que tenemos de ciclos combinados, tenemos potencia de sobra para seguir funcionando, de momento. Pero es verdad que el tema es mucho más complejo y eso tendría que ir acompañado con una bajada del consumo y con ir también quitando los ciclos combinados progresivamente. Con una reforma del mercado eléctrico también, por supuesto, ¿vale? Por todas esas características de las que he hablado. Y ya, pues decir que desde mi punto de vista, hubo una época en que los técnicos, los ingenieros, los científicos, cuando se dieron cuenta, en Estados Unidos sobre todo, cuando se dieron cuenta del peligro de la nuclear, decía que la mejor central nuclear era la que estaba dibujada sobre un papel, sobre un plano, sobre un papel. Y yo digo que la mejor central nuclear es la que está en los museos como algo del pasado, como un recuerdo del pasado. Muchísimas gracias por la presentación. Sí, yo te quería hacer una pregunta a nivel sobre todo práctico, ya que hablábamos de la socialización o del derecho de los ciudadanos a también intervenir o al menos poder decir algo, ¿no?, sobre el uso y el derecho a obtener esa energía en unas condiciones que no sean económicamente, sobre todo para lo que es un ciudadano, que no suponga, pues eso, o sea, una hipoteca para su vida. Si hay alguna plataforma a nivel nacional donde se estén reclamando, sobre todo, yo qué sé, pues desde el uso de la petición de que se baje el IVA de las facturas de electricidad, que tenemos un IVA de lujo, parece ser, yo que sé, a reclamar pues, un acceso a la energía de una manera más... Actualmente, de forma dispersa, hay muchas organizaciones que trabajan, sobre todo cuando hay una nueva normativa del gobierno, para hacer todo ese tipo de peticiones. Hace poco aparecía el plan de clima y energía y, por ejemplo, Ecologistas de Nación, la plataforma por un nuevo modelo energético, hizo sus oportunas alegaciones. Sí, que lo hay, ¿Como ciudadana me podría inscribir en esa plataforma? Sí. Bueno, tengo que dejar paso. ¿La última pregunta o me dice que no? Luego me la hace.